Hola, mi nombre es profesor Omar Sánchez y en esta ocasión les voy a explicar qué son los estados de la materia. Bien, los estados de la materia son, está considerado como los estados que nosotros conocemos coloquialmente como sólido, líquido y gaseoso. Pero ¿de dónde provienen? ¿Qué son? Bien, la materia es considerada todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Si todo es materia, ¿por qué no tenemos la misma materia? ¿Por qué no tenemos la misma apariencia que todo lo que nos rodea? Una de las respuestas que estamos hechos de diferentes sustancias. Esas sustancias tienen propiedades únicas y otras las comparten. Pero, ¿qué es lo que hace que cambie la materia? En general y ampliamente podríamos decir la energía. La energía es la que está implícita ahí para hacer los cambios. Algunos cambios que sufre la materia es a causa de la energía. Por ejemplo, los estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso, aunque estos no son los únicos que tiene la materia. Hay más, pero esto lo veremos en otro video. Los estados sólidos, líquido y gaseoso, que son los más comunes que nosotros conocemos, están inmersos en nuestro entorno, los podemos explicar sencillamente. Si nosotros pudiéramos ver a través de un microscopio sumamente poderoso, podremos observar lo siguiente. En el estado gaseoso, los átomos que nosotros vemos aquí, precisamente la separación que hay entre cada una de las moléculas o de los átomos, tienen mucho espacio intermolecular. Eso se debe a que su energía obviamente es tanta que se pueden separar una de la otra. Las fuerzas de repulsión pues obviamente aumentan. En el estado líquido, nosotros podemos ver que esos espacios intermoleculares reducen en comparación del líquido. Y esto hace que precisamente las moléculas, a pesar que tienen energía, no se separen unas de otras. Y el líquido tiene como características que toman la forma de los recipientes que lo contienen y no se pueden comprimir. A comparación de los gases, que los espacios son más grandes, sí se pueden comprimir. De hecho, todos los gases cuando se comprimen y se les baja la temperatura, los podemos volver nuevamente líquidos. Bien, vamos con el estado sólido. El estado sólido, como pueden observar, son estructuras cristalinas que precisamente tienen espacios intermoleculares muy pequeñitos. Eso hace que las fuerzas de cohesión o las fuerzas de atracción que tiene entre átomo y átomo sea muy fuerte y hace que precisamente no se separen. Pero, ¿qué son los estados de agregación de la materia? Los estados de agregación de la materia son fases en distintos momentos que se presentan en sustancias existentes de acuerdo a las fuerzas de la unión que existen entre partículas. Comúnmente se habla de tres fases de la materia: líquida, sólida y gaseosa. Cada una posee propiedades y características físicas, si bien las químicas le determinan si son la misma sustancia o es otra. Y bien, aquí les dejo un enlace para que tengan más información. De manera similar, es posible llevar la materia a estados de agregación o otro mediante una serie de procesos que alteran la temperatura y la presión. Bien, para explicarles esto, hicieron llegar un simulador muy práctico que vamos a observar. Los estados de agregación de la materia podemos jugar con ellos. Vamos a ver aquí, nos metemos y el enlace para entrar a este simulador se los dejé en la pantalla. Bien, si ustedes observan, aquí tenemos un recipiente que tiene una ventana para poder observar qué sucede. Tenemos aquí la temperatura en Kelvin, que es en el Sistema Internacional de Unidades, y tenemos los grados Celsius. Vamos a pasarlo a grados Celsius, que es lo que utilizamos comúnmente. Si observan aquí, tenemos un gas, tenemos tres gases que es neón, argón, oxígeno molecular y el agua. Vamos a manejar el agua, que es lo más común, pero podemos observarlo también con un gas. Normalmente el agua la conocemos, o cuando nos referimos al agua, pensamos luego en estado líquido, pero aquí podemos manejarla tanto en estado sólido, estado líquido y gaseoso. Empecemos del sólido y empecemos a insertar, a ponerle calor. En el estado, si observan ustedes las vibraciones que tienen las estructuras de agua con respecto al líquido y al gas, cambian.
Pero ¿por qué cambian? Observen lo que sucede. Lo que vamos a hacer es aumentar la energía cinética entre las moléculas. Y aquí es donde dicen, aumentamos, le ponemos temperatura. Bueno, la temperatura siempre la tiene, frío o caliente. Lo que vamos a meter es calor. Observemos. Comenzamos a ponerle calor y observa lo que sucede. Exactamente aquí a los 55, observa aquí. Hasta aquí tenemos 110 grados. Aquí el agua a nivel del mar entra en estado de ebullición, es decir, que cambia de estado líquido a estado gaseoso. Y comenzamos y observen que las moléculas comienzan a vibrar. Pero ¿qué sucede si seguimos aumentando la temperatura? Va a llegar al momento que la temperatura va a ingresarle tanta energía cinética, que es lo que está haciendo que se muevan, y las moléculas de agua precisamente se están separando. Vibran tanto que observen lo que pasa. Si es lo que pasaría con nuestra olla express. ¿Qué pasaría si le pudiéramos calor, 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 calor? ¿Qué pasaría con el agua que tiene dentro? Bien, puede llegar a las dos cosas. O daña tu olla express o explota. Observen lo que sucede. Seguimos aumentando la energía cinética. Esto ya es un gas. Ya está en 900 grados Celsius y observa lo que sucede. Seguimos aumentando la temperatura, la energía cinética de las moléculas aumenta y eso se manifiesta precisamente en esos giros tan agresivos que tiene. Bien, ¿por qué no se escapa? Si el agua ya se volvió un gas, ¿por qué no escapa? Porque tiene una tapa. Observa qué sucede. ¿Qué pasa con la presión en el recipiente? La presión en el recipiente es una fuerza que obviamente obliga que ese es más, ahorita como lo pueden observar, está aumentando y precisamente va a llegar el momento que la presión que detiene las paredes y la atmósfera, pues obviamente no es suficiente hasta que nuestra agua, perdón, nuestro gas es súper caliente hasta que explota. Observemos, esperemos un momento y veamos lo que sucede. Vamos ahorita a 2200, 2200, 2300 grados, aumentando la temperatura. Las moléculas, a pesar de tanta energía, aún se mantienen exactamente en agua. Las moléculas mantienen sus dos átomos de hidrógeno y su átomo de oxígeno. Se mantienen y ya llevamos casi, llegamos a los 300 grados Celsius. Y bueno, casi para que explote. Vamos a esperar un momento y seguimos aumentando. ¿Qué sucede dentro de ese depósito que tenemos? Bueno, la presión ahorita pues ya es considerable. Lo mismo sucedería en tu olla express. Por eso los alimentos, su punto de cocción es más rápido, el tiempo. ¿Por qué es más rápido? Porque precisamente lo cocinas con vapor y obviamente el vapor de agua es más caliente que el agua líquida. Seguimos, 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 seguimos y esperamos que exploten. Creo que en este video que parece, ahí está. Y comienzan, ¿qué pasa con las moléculas de agua? Pues son un gas súper caliente y precisamente se libera. Eso es lo que pasaría con nuestra olla express cuando le meteríamos demasiado calor. Cuando llega arriba de los 397, 400 grados Celsius es cuando la presión es demasiada y el depósito explotaría. Bueno, las ollas express tienen sistemas de seguridad que evitan eso, que exploten, ¿no? Hay unas válvulas que se liberan antes. Bien, en ese simulador no solamente tenemos esto, también tenemos otro detalle donde podemos ver la presión y la cantidad de partículas. Aquí vamos a jugar con el oxígeno. Aquí tenemos el oxígeno, que precisamente aquí tienes tres gases. Tienes el neón, el argón, el oxígeno y el agua. Vamos a jugar con el oxígeno. En este caso es molecular. Observa, esta bombita ingresa más partículas. Bien, este espacio está determinado.
Como yo les decía, los gases tienen esa característica de ocupar todo el espacio disponible. Ponemos calor y observa lo que sucede con el manómetro que dice presión. Ahí dice que tenemos 2.5 atmósferas. Esa es la unidad de presión, atmósfera. Pero vamos a ver qué pasa si comenzamos a meter un poco más de partículas. Metemos más partículas y observa lo que sucede cuando le ponemos calor. La temperatura sube, está en kelvins, vamos a cambiarla a grados Celsius. Tenemos 84 grados Celsius y observa la presión. El manómetro de presión, vamos a meter más partículas y automáticamente las atmósferas comienzan a aumentar. ¿Qué significa esto? Bien, eso significa que los espacios, el espacio que está dentro de ese depósito, pues obviamente al meter más partículas, más moléculas de oxígeno, pues el espacio se reduce, la presión aumenta y sucede que el calor hace precisamente que comience esa energía cinética de las moléculas de oxígeno, comiencen a pasar exactamente lo del agua, comienzan a vibrar y cambia de fase. Pero en ese caso, ¿qué pasa con el oxígeno cuando lo caliento? ¿Cambia de fase? En realidad no. Lo único que cambia es la presión, la temperatura, la cantidad de energía cinética y el calor. Bien, aumenta su energía potencial, aumenta su energía cinética y obviamente si sumamos las dos, pues obtenemos la energía mecánica. Bien, eso es lo que también sucede. ¿Qué pasa? Pues también si le comenzamos a aumentar, pues obviamente aumenta la presión. ¿Qué tanto? Pues al grado de que podemos también hacer que estalle este contenedor. Vamos a seguir aumentando, aumentando, aumentando. Ya llevamos 137, 150 atmósferas. Vamos a seguir observando y observa. Las moléculas aumentan porque yo las estoy ingresando a través de esta bomba y llegamos, ahí está. ¿Sale? Se regresa la tapa y bueno, ahí tenemos. Ya la presión disminuyó, pero pues ya vimos qué sucede con la presión. Pues la presión aumenta y obviamente la temperatura también. Bien, pero en este simulador también tenemos esa gráfica. Esa gráfica es lo que yo les decía, las partículas o los átomos precisamente de cualquier sustancia tienen energía potencial. Esa es la energía almacenada que tiene. Bien, nosotros vamos a ver aquí, vamos a ver el gas, aquí lo vamos en neón. Bien, pero aquí tienen unas fuerzas. Están las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión y vamos a verlas. Aquí vamos a poner las fuerzas que se muestren, las fuerzas totales y vamos a ver. La fuerza de atracción va a estar precisamente por las flechas color anaranjado, la fuerza total es la verde y la fuerza repulsiva es de color rosa. Observa lo que sucede. En el eje de las Y tenemos la energía potencial y en el eje de las X tenemos la distancia entre átomos. Si nosotros observamos, empezamos a separar la distancia que hay entre un átomo y otro, pues obviamente vemos que la energía potencial se mantiene. Pero ¿qué pasa cuando lo estamos acercando? Bien, si observas, hay una pequeña curva y comienza a subir. ¿Qué es lo que pasa con esa curva? Bien, lo que pasa ahí es de que hay unas fuerzas de repulsión y también, ahí está, comienza a aumentar la fuerza de repulsión. Entre más se acerque un átomo al núcleo del otro, obviamente la fuerza de repulsión aumenta y la energía potencial también. ¿Por qué la energía potencial? Porque observa cuando yo suelto el átomo, sale, lo regresa. Bien, pero observa qué sucede ahora con las fuerzas P, la fuerza de repulsión. Observa, la fuerza de repulsión aumenta. ¿Por qué? Porque estamos acercando cargas exactamente con la misma polaridad. Cuando tienes un imán, lo acercas con cargas iguales, pues obviamente son, son rechazadas y cuando son cargas opuestas se atraen. Bien,
Pues bueno, hasta aquí chicos sería todo. Yo por mi parte pues obviamente seguiré explicando. Ese sería el simulador que tenemos. Es muy práctico. Tiene, pues pueden obviamente jugar con las partículas, pueden observar lo que sucede y al mismo tiempo aprenden. Bueno, por mi parte es todo. Espero les haya gustado y que les sirva. Gracias. Mi nombre, recuerden, es el profesor Omar. Gracias.